Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. El 2022 la economía va a ser uno de los protagonistas de la coyuntura política y va a ser un protagonista en el mal sentido. En el sentido siguiente, la inversión privada, todo indica, no va a crecer, no va a crecer. Algunos señalan que se va a desplomar más de 5 puntos, puede llegar a los 10 puntos. Pero lo cierto es que el crecimiento va a ser un crecimiento vegetativo, como alguna vez aquí lo dijo el Mercuba, un crecimiento que podría llegar al 3% o quizá menos, pero que no va a permitir reducir pobreza, considerando la nueva gente que entra a la economía y la pobreza acumulada, no va a permitir reducir pobreza. Va a faltar empleo, se va a sentir las cosas. No, digamos, el escenario económico no va a ser parecido al del año pasado en que hubo un rebote económico por la caída del 2020. Entonces, el 2022, decimos, el protagonista, va a haber un nuevo protagonista de la crisis política, la economía. ¿Cómo puede ser una crisis política, una crisis institucional que se ha venido acumulando en el país luego del anuncio del presidente Castillo de la convocatoria o de la promoción de una constituyente con crisis económica? Es uno de los temas más relevantes del análisis político y también del análisis económico que debemos formular. Bueno, para hablar sobre la economía, el día de hoy hemos convocado a Elmer Cuba, reconocido economista, socio de Macrocónsul, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo señor Cuba, están en gracias por el su diálogo. programa nuevamente? Bueno, señor Cuba, la economía viene mal para el 2022. Lo hemos leído a usted en una entrevista en El Comercio. Usted dice que podríamos estar creciendo sobre 5%. Ahí están los precios de los minerales, pero todo indica que la inversión privada se cae. Algunos dicen que se desploma. ¿Cómo viene la economía este año, señor Cuba? A ver, nosotros esperamos un crecimiento cercano al 3% este año, que no es un crecimiento malo, es un crecimiento parecido a la América Latina, pero sin embargo, cuando uno entra, digamos, ¿qué está detrás del número? En verdad, la sorpresa es la siguiente. Es 3% porque hay un rebote en el sector exportador. Básicamente, nuevas unidades mineras que están entrando y también un rebote fuerte en el turismo, ¿no? Porque a pesar que no se va a recuperar todavía hasta dentro de 2 o 3 años el turismo internacional, basta que crezca, digamos, 100% para que sea un buen aporte de crecimiento en términos aritméticos, ¿no? Aunque, como digo, muy lejos todavía de la llegada de turistas que había pues, hasta el año 2019. Entonces, esos factores más aritméticos del turismo, como las nuevas unidades mineras que van a entrar, explican el 3%. Si uno saca eso de la mesa, la demanda interna está creciendo 0,5%. O sea, en verdad esa es la verdadera sensación, ¿no es cierto?, térmica de los negocios en las ciudades. Y básicamente por el golpe que ha recibido el sector servicios. Todavía ahí el desempleo es mayúsculo, todavía ves alojamientos, restaurantes muy por debajo de sus estándares, o el tema, por ejemplo, de transporte, ¿no es cierto? Entonces, el sector servicios es el que todavía no se ha recuperado y todavía ese rebote paulatino es un mínimo de recuperación para los próximos años. Pero no es suficiente, digo, el 3%, porque a pesar que esconde, digamos, una demanda interna muy débil, han pasado 2 años, entonces hay medio millón de jóvenes que han entrado al mercado laboral y no están encontrando demanda para sus empleos y por lo tanto la informalidad va a seguir todavía siendo pues muy alta en el país y no se va a reabsorber, la gente que salió a la informalidad no se va a reabsorber y tampoco los jóvenes que van a entrar y están entrando no van a poder encontrar empleos con salarios altos o al alza. ¿Eso podría haberse evitado? Por supuesto que sí, que nos dejásemos discutir de qué funciona o qué no funciona en la economía, por ejemplo, y con una fuerte apuesta por la inversión privada y por la educación y por la infraestructura y por la reforma del Estado, tendríamos que estar creciendo 5 o 6% durante todo el quinquenio del nuevo gobierno, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, pero antes de ir a los escenarios futuros, quería preguntarle lo siguiente. La pobreza está en 25%. Usted habla de un medio millón de jóvenes que han entrado a la economía en estos últimos 2 años. El escenario que usted plantea significa que vamos a aumentar pobreza o en el peor de los casos
o en el mejor de los casos la pobreza se va a mantener en el mismo nivel, lo más probable es que se aumente, ¿no? Eso no, a ver, la pobreza no va a caer, ¿no? Tampoco va a aumentar, se va a estancar, pero es la oportunidad perdida, ¿no? Es como, por ejemplo, tú vas por la calle y pierdes, se te caen 100 soles, ¿no? Ahí has perdido 100 soles. La otra es que hay 100 soles en el suelo y no los recoges, ¿no? También has perdido 100 soles, pero no eran tuyos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, o sea, no es que vas a retroceder de lo que ya tenías en tu bolsillo 100 soles, vas a dejar de ganar 100 soles porque no vas a agacharte a recogerlos, ¿no? Ya, de acuerdo. Ahora, pero digamos, el motor, el combustible, la energía en este modelo de crecimiento ha sido la inversión privada. Y la inversión privada va, o no va a crecer o va a caer. Algunos tienen una predicción pesimista, va a caer el 2022. Pero, bueno, usted habla de la demanda interna que está creciendo 0,5. Pero si estos dos motores del crecimiento, ¿no es cierto?, siguen en estos términos, significa que ya si no se produce un cambio dramático en la conducción económica del gobierno, significa que el 2023 de todas maneras viene mal, es decir, hemos entrado a una curva descendente de destrucción del modelo. ¿Se puede afirmar algo así? A ver, yo creo que el 22 todavía hay un rebote, como decía, por estas unidades mineras nuevas que no estaban en la ecuación, y también por este rebote del turismo esperado durante todo el año. El 23 solamente va a ser el rebote del turismo, ¿no es cierto? O sea, nosotros esperamos un crecimiento incluso menor el año 23, cercano al 2%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estás activando los motores de crecimiento, que no solamente la inversión privada. La inversión privada es lo más obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, menos obvio es el tema educativo, ¿no? Pero es importantísimo. Solamente el crecimiento económico en largo plazo en los países, digamos, se puede componer en tres factores. Un factor, efectivamente, es el capital, ¿no es cierto? ¿Cuánto capital has metido? Otro factor es el capital humano. ¿Cuán educada es la gente que está trabajando en ese país? A más educación hay mayor productividad, hay mayores salarios y también mayor valor agregado. Y por último, no menos importante, está, digamos, la calidad del Estado, ¿no? La productividad de todos los factores. Un Estado eficiente, eficaz, promueve también un crecimiento económico per se, al margen de la inversión y al margen, digamos, de la educación, del capital humano, ¿no? Y eso tú lo ves en países desarrollados, ¿no? Donde funcionan las cosas, los horarios, ¿no? Funciona el Estado, es más fácil hacer negocios, es más fácil estudiar también, porque son sociedades más integradas, más eficientes al final, pero es más complejo, ¿no? La gente no cumple los horarios, hay problemas de tráfico, problemas de corrupción, problemas de violencia. Entonces, todos esos factores, además de la inversión privada y la educación, afectan a la economía, ¿no? Y en eso Perú también está retrocediendo de manera secular, ¿no? Un ejemplo máximo de más residuos, por ejemplo, ¿no? Hay dinero, está la tierra, está el agua, están los millones de trabajadores en el sur que quisieran un empleo como está ocurriendo en todo el norte, en la costa peruana, o en Ica mismo, ¿no? Tienes todos los ingredientes para la y sin prosperidad en embargo el está sur. fracasando el Estado, ¿no? Así. El Estado peruano, en este caso, en su versión de gobierno regional, un fiasco, ¿no? Entonces, a eso me refiero con productividad, ¿no? Que es un problema severo también. Efectivamente, efectivamente. Ahora, si tuviéramos que hacer una invocación al gobierno, señor Cuba, bueno, el 2022 no viene mal, pero todavía hay esperanza. Pero el 2023 viene muy mal si es que no hay cambios, si no hay un cambio dramático. ¿Qué recomendación tendríamos que hacer al gobierno para que esto cambie? Sí, a ver, en verdad, Perú es un país en desarrollo, pero no es muy destacado, ni siquiera en América Latina. Perú es más o menos, el ingreso promedio per cápita, digamos, de un peruano, es 2/3 del promedio regional. O sea, ni siquiera somos la estrella en la región, ¿no? Estamos muy por debajo de países como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia mismo, ¿no? En general, el PIB per cápita es menor a esos países, ¿no? Por lo tanto, deberíamos ir más rápido que el barrio, no te digo del mundo. Y entonces, el mundo va a crecer más que Perú en los próximos 3 años, y América Latina va a crecer igual que Perú, pero Perú viene de atrás, tenemos que ir más rápido. En ese sentido es tiempo desperdiciado. No es que Perú está yendo en una recesión, ¿no es cierto? No es como Brasil que está plano, o Argentina que está, o Libia que va a entrar en recesión. Es un país muy fuerte, Perú, la macroeconomía está muy ordenada.
Y eso es suficiente para crecer 3%, pero no basta, ¿no es cierto?, para absorber a los jóvenes que entran al mercado laboral. No basta para bajar la pobreza. No basta para subir los salarios, mejorar los ingresos públicos, mejorar el gasto per cápita. No sirve para nada 3%. Puede ser peor, pero uno no anticipa una recesión, en verdad, con este gobierno. Se anticipa una oportunidad perdida, ¿no? Porque que se repliquen todos estos astros de un cobre a $4, etcétera, es muy difícil de esperar. O sea, es una oportunidad, como ha ocurrido pues con la época del guano, la época del salitre, la época del petróleo, la época del caucho, una historia más de oportunidades perdidas que van a ocurrir en este quinquenio, ¿no? No porque hay recesión, sino porque podríamos haber Ahora, crecido el para doble, relanzar vamos el a crecer a la mitad modelo, de eso. el gobierno debería, digamos, dar señales claras de que la constituyente no va, aunque no va a ir, pues, por la fuerza de los hechos, ¿no? Hay leyes físicas en la política, por hablar de una cierta manera, que hacen imposible la constituyente, pero igual, digamos, la retracción de la inversión privada, todos los proyectos a ver, se está deteniendo Majes-Iguas 2, ¿no? Se está, digamos, Tía María no se reimpulsa, pero junto a Majes-Iguas 2 hay una hidroeléctrica que acaba de enviar una carta, una de las hidroeléctricas, pidiendo la rescisión del contrato, es decir, los capitales huyen de Arequipa, ¿no es cierto? Hay las minas del sur, digamos, enviar una señal podría ser, por ejemplo, que el gobierno no insista o descarte la constituyente, pero también un cambio de gabinete, un cambio de ministro de Economía. Yo no sé qué piensa usted, porque al MEF se le ha criticado de que ha empezado un periodo de desorden fiscal al hacer estos incrementos presupuestales con decretos de urgencia, no obstante que el Estado tiene o ha tenido más de 8.000 millones de dólares en ingresos adicionales. Claro, el déficit se reduce en 3%, ahí están los precios de los minerales, pero el Fondo de Estabilización Fiscal está en cero. Ahorita podría haber una catástrofe en el Perú y ese Fondo de Estabilización Fiscal que, digamos, no vamos a hablar en esos términos, ¿no? Pero que no se utilizó correctamente durante la administración Vizcarra, durante la administración Sagasti, no se repone hasta ahora. ¿Qué nos podría decir al respecto? A ver, yo creo que Perú no tiene un problema fiscal, en verdad. Perú es un país estrella mundial en el mundo emergente en lo fiscal y se ha mantenido. ¿Ah? No, uno no espera, digamos, déficits fiscales mayores en el futuro. La deuda pública entre PBI es relativamente baja y el mercado lo reconoce. Cada vez que Perú emite un bono, hay 2 o 3 veces la demanda y tenemos hoy día el menor riesgo país de la región junto con Chile. Pero es un país mucho más seguro prestarle a Perú hoy día que prestarle a México, Colombia, Brasil, para no hablar de Argentina. Entonces, Perú es muy fuerte en lo fiscal. Mi crítica no estaría en lo fiscal, que es lo mejor Pero, que por tiene el ejemplo, MEF. señor Cuba, el Fondo de Estabilización Fiscal no es una herramienta que le Sí, da fuerza. se va a reconstruir con los nuevos ingresos del cobre, no tengo duda de eso. Mira, el punto débil del MEF no es lo fiscal. ¿Ah? El punto débil del MEF es no solamente el MEF, es la orquesta, ¿no? Que está totalmente desafinada, con un director de orquesta que no sabe la letra. ¿Ah? ¿No? Entonces, esta desconcierto se ve en los sectores, porque todos los sectores económicos tienen al frente un ministro, ¿no? El de lectura, el de telecomunicaciones, el de energía, y ves en la cabeza personas que no están en ese sino un buen mediocampista y buenos goleadores, ¿no? Entonces, y un director técnico. Y cambiando de objetivo. Al principio un discurso muy radical en el 28 de julio, que ya no queda nada, y no hay en qué soñar, digamos, ¿no? Es un poco de quitarle un poco, quizá un poco de gas, digamos, natural para el sur, que es algo pues menor, en verdad, ¿no es cierto? O una cuantas obras, proteccionismo a productores de papa, maíz, es algo también menor para la reforma. Más importante es Majes-Iguas, por ejemplo, que Majes-Iguas es más importante que toda la segunda reforma agraria, ¿no? Pero sin embargo no está saliendo. Efectivamente, porque
porque olvidamos, son 40.000 nuevas hectáreas. El milagro agroexportador se ha hecho en 250.000 hectáreas, más o menos. Es enorme en términos de crecimiento agroexportador. Es el 5% toda la Y es agroexportación, darle a pero Arequipa y al sur de las andino figas también adentro. mejores empleos, ¿no? Efectivamente. Entonces, las prioridades están trastocadas. Por ejemplo, en el tema educativo, en 5 años uno esperaría mejoras severas en las pruebas PISA, ¿no? Porque además que es un profesor que está de presidente. ¿Qué mejor un profesor de presidente para que Perú dé un brinco en 5 años, ¿no es cierto?, en calidad educativa. Y sin embargo, no. Vamos a quedar estancados. Tal vez retrocedamos, porque se está privilegiando la carrera pública magisterial a el rendimiento escolar, ¿no? Igual ocurre en transporte, ¿no es cierto? Está privilegiando darle negocios de corto plazo a transportistas menos informales en las ciudades, a cambio, en lugar de pensar pues, en grandes obras de infraestructura de transporte en las ciudades, que nos ahorran tiempo y bienestar, y nos ponen bienestar. Entonces, no hay muchas ideas en un país que además estamos perdiendo el momento clave en la historia de la humanidad, porque pronto, ¿no? Ya el mundo va a cambiar en 5 o 10 años más, y Perú va a ser un país con gente poco educada, poco adaptada al cambio, produciendo cosas que podríamos ser mucho mejores, ¿no? Es una No, lástima. y, por ejemplo, en el sí. tema minero, el gobierno, los sectores que están al lado del gobierno tienen una relación privilegiada con estas minorías radicales muy activas que desarrollan campañas contra las inversiones mineras, construyen relatos. Bueno, pues si el gobierno tuviera una idea, una sinfonía, lo que debería hacer, por ejemplo, es lograr organizar una alianza de estas minorías, de estos sectores, con las empresas, con el Estado, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Imagínese, señor Cuba, relanzar el cinturón del cobre, el norte, Conga. Es decir, en pocos años Cajamarca incrementaría su PBI a niveles no imaginados. Ahora es la región más pobre. Es decir, es lamentable todo Sí, esto, además, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, no hay nada, ningún sector en el Perú que te podría dar tan rápido y tan fácil recursos fiscales como la minería, ¿no? Pero es un país de clase mundial en minería, ¿no? Si tienes acá en Perú a los mejores operadores mundiales, más los peruanos mismos. Entonces, si tú logras despertar estos 10, 15 proyectos enormes en toda la sierra peruana, en el sur y en el norte y también en el centro, por supuesto, podrían dar ingentes recursos fiscales. ¿Para qué? Para gastarlos en las mismas regiones y en agricultura. O sea, no es minería o agricultura, son ambas cosas. De hecho, con esos recursos puede ser que grandes obras de infraestructura, ¿no es cierto? Y seguir creciendo en agricultura de exportación, por ejemplo, ¿no? Mejorando hasta la calidad de las semillas con el canon. Acuérdate que el canon es la mitad del impuesto de renta que se crea en las regiones, en los distritos. Entonces, no hay ninguna prueba empírica, no hay evidencia de que en las provincias mineras hay menos agricultura que en las no mineras. Eso es falso, ¿no? Más bien, en las provincias mineras hay más agricultura que en las no mineras. Entonces, en verdad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, oye, pues tienes la tinca de tener debajo del suelo minerales, explótalos ahora que es momento, en los próximos 30 años, y con esos dinero gasta en agricultura y sobre todo gasta renovable. estrictamente económico, es que en realidad no estamos ante un proyecto que busca cambiar la matriz del modelo económico, sino ante una suma de ineficiencias, de incapacidades e incluso de corrupciones locales, sectoriales, ¿no? Es decir, eso es lo que está Es desplomando. incapacidad mayúscula, porque los países que tienen recursos naturales mineros como Perú también logran desarrollarse. Mira Australia, mira Canadá, el mismo Sudáfrica, ¿no es cierto? O sea, sí es posible, o Europa del Norte, que tiene petróleo. Entonces, en verdad es un mito eso de ser el primer exportador. Hay que usar esos ingresos para aumentar las arcas fiscales y gastarlas también en otros sectores. O sea, no es uno o lo otro, es todo junto a la vez, todo suma, ¿no es cierto? Y es un sinsentido desperdiciar eso. Es como una familia pobre que tiene ingresos, digamos, garantizados, pero prefiere no recibirlos y seguir haciendo taxi, ¿no? Es de locos. Para gastar en sus hijos, digo, ¿no? Para educar a sus hijos. Efectivamente. Y ni siquiera son los comunistas o los colectivistas chinos
o los comunistas o colectivistas vietnamitas que han aceptado que el capitalismo es la única forma de organizar una economía racional, ¿no? Es lamentable la oportunidad que estamos perdiendo. Y Son finalmente quería terraplanistas, preguntar, ¿ah? Son terraplanistas, porque efectivamente, o sea, si tú ves, uno siempre habla de la evidencia de la ciencia, ¿no? La economía también es una ciencia, y esta es la evidencia. Los países desarrollados son los que son economías de mercado, todos, y además son economías donde los estados funcionan bien, ¿no? terraplanistas. Bueno, usted señaló de que el mundo va a cambiar muy rápidamente en los próximos 10 años y en general la situación del Perú es la situación de América Latina. Ahí está Chile, el milagro de los países emergentes bloqueados por una convención constituyente, un gobierno de izquierda que no tiene las cosas claras. Ahí está Bolivia, que probablemente ya entre a un proceso de recesión, Argentina. En Brasil las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Ahí está Colombia. ¿Cómo ve usted a América Latina en el contexto de los cambios mundiales? ¿Cuál es su impresión? Ahí soy más pesimista, en verdad. En general, la región le ha costado mucho en estos 200 años, que más o menos todos estamos cumpliendo 200 años, un poco más en otros países del sur, del cono sur, de independencia. Nunca hemos logrado, digamos, desarrollarnos de manera sistemática. Ha habido buenos momentos, malos momentos, y países que lo han hecho un poquito mejor que otros, pero al final todavía no hemos logrado nada en su conjunto. Y no hemos todavía logrado sacudirnos pues, de viejas herencias también institucionales, ¿no? Como región. No hemos dejado tampoco que los mercados sea el mecanismo básicamente para regular. Y en general nuestras democracias son muy deficientes, ¿no? Hemos avanzado en logros, sin duda, la región se ha democratizado, pero todavía estamos en el limbo, ¿no? No vamos para ningún lado. Y con tasas de crecimiento por debajo del crecimiento mundial, no hay convergencia, ni pronto No, podemos pasar a ser África crece, claro, África está muy por debajo en indicadores sociales y económicos, pero ahora crece con más rapidez. La pregunta es, si esta tendencia continúa en años, en décadas, América Latina puede ser el último vagón de la No, lo que locomotora pasa, claro, es mundial. que somos diferentes, históricamente es muy diferente. África recién se ha liberado de las colonias en el siglo XX, ¿no? Perú tiene ventaja y sin embargo no hemos sacado ventaja de esa ventaja, ¿no? Pero bueno, Pero ellos están viniendo a mucha mayor velocidad, ¿no? sí, Claro. no, pero vienen de muy abajo, ¿no? Es mucho más Claro. pobre, ¿no? Y recién tienen problemas mayores a nosotros, ¿no? Bueno, pero en Pero todo caso la figura vale para alertar sobre la dramática situación que vive América Latina en estos momentos, ¿no? es verdad, y bueno, está en nuestras manos, ¿no? Las democracias no estaban funcionando muy bien y Ujú. hay que mejorarlas, pues, porque es el único camino, ¿no? Muy bien. Le agradezco infinitamente, señor Elmer Cuba. Gracias por estas interesantes reflexiones. Un gusto. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.